Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración sea para Él. Muy buenas noches para todos. Es un honor y un privilegio poder ser parte no meramente de un congreso, sino de una santa convocación. Entendemos por el Espíritu que Conexión Vertical es más que un congreso, una santa convocación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Gracias a los apóstoles de la casa por recibirnos con tanto cariño, con tanto amor. Me han acogido como a un hijo de la casa. Honro sus vidas, honro sus ministerios, apóstol Víctor Hugo, profeta Evita, pastor Víctor Hugo Jr., su preciosa familia y a toda la preciosa y amada iglesia del Señor, Betania, USA. Creo con todo mi corazón que en Dios no hay casualidades, sino un perfecto propósito que día con día se cumple y perfecciona en nuestras vidas. Me siento, reitero, muy honrado. Quiero reconocer también que hemos llegado hasta acá por la bendita gracia de nuestro Dios. Honro la vida de mis padres, los apóstoles Juan y Violeta Durini, que están conectados juntamente con pastores y amigos e hijos espirituales de nuestro ministerio en diferentes ciudades y países. Nos están sintonizando desde Honduras, México, Colombia, la Argentina. Así que un saludo para todos. Ha sido también un privilegio estos 2 días estar siendo tan edificados y bendecidos con la palabra que el Señor ha puesto en los labios del apóstol Efraín Avelar, como del profeta Ronnie Oliveira. Siento que es una gran responsabilidad y un privilegio tener el cierre de este congreso, donde sabemos y creemos que lo que declaraba apóstol Víctor Hugo es una verdad. Dios nos va a hablar, vamos a ser edificados, vamos a ser dimensionados para honra y gloria de su nombre. Antes de entrar de lleno a compartir la palabra de Dios, le invito para que por favor tenga a bien hacer una oración juntamente conmigo. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Padre, hoy te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, sensibilice nuestros corazones y dimensione nuestro espíritu a un nuevo nivel. Que los conceptos y los principios de tu palabra sean como preciosa semilla puesta en nuestros corazones, la cual declaramos dará buen fruto en su perfecto y debido tiempo para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien. Con el mayor respeto y la mayor humildad, quiero compartir lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y en mi espíritu para poder edificar el cuerpo de Cristo. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 3, declara y dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Llama mi atención, preciosa y amada iglesia, que la palabra edificación se deriva del término griego oikodome, que denota la acción de levantar, confirmar o construir una cosa. Esa es la labor de nosotros, los profetas, de venir y edificar, venir levantar, venir y construir y edificar el cuerpo de Cristo. Creo con todo mi corazón que Dios hoy nos va a hablar. Reitero que con el mayor respeto y humildad quiero compartir esto porque creo que la humildad es la que nos hace retener
todo aquello que es mayor que tú. Se lo repito una vez más. Es la humildad la que nos hace retener todo aquello que es mayor a nosotros mismos. Si hay alguien que está a su lado, dígale, creo que Dios ya me está hablando. Dígale, yo tomo esa palabra profética. La humildad te hace retener todo aquello que es mayor que tú. Creo con todo mi corazón que Conexión Vertical ha nacido en el corazón de Dios. Creo que la verticalidad de un hijo es el fruto de la radicalidad de un padre. Se lo repito una vez más, la verticalidad de un hijo es el fruto de la radicalidad de un padre. Reitero las palabras de apóstol Víctor Hugo, ya son muchos años desde que era un niño y creo que hombres como él, como nuestros padres, como los apóstoles Abelar, como los apóstoles Higueros, han marcado una ruta y nos han dejado a las nuevas generaciones un extraordinario legado que sin lugar a dudas es parte del propósito eterno que en Cristo Jesús por gracia se nos ha sido dado. Muy bien. Por favor, vaya conmigo y cito el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35. La palabra declara y dice, permítame leer algunos de estos versos para poder, permítame por favor leer algunos versos para poder edificar y establecer un fundamento apostólico y siento en mi espíritu la inquietud de hacer tres cosas en esta preciosa noche. Número uno, permítame establecer un fundamento apostólico. Número dos, sobre ese fundamento poder edificar con la revelación que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones y en nuestro espíritu para bendecir la preciosa llamada iglesia del Señor. Y número tres, poder ministrar y declarar proféticamente lo que el Espíritu Santo nos ha hablado. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35, por favor. La palabra declara y dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dijo, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítame compartir un tema que lo he titulado Dimensiones, Revelaciones y Manifestaciones. Se lo repito una vez más. Dimensiones, revelaciones y manifestaciones. Gloria a Dios. Creo con todo mi corazón que normalmente el nivel de autoridad, honra y bendición normalmente es consecuente a la dimensión de revelación que se nos ha sido otorgado. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 declara y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Llama mi atención que Amós capítulo 3, verso 7 declara y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Llama mi atención, preciosa y amada iglesia, que la oración apostólica, el clamor apostólico de Pablo, escrito en Efesios capítulo 1, verso 15, verso 16 y 17, es el siguiente. Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Juan 8:32 declara y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque para poder acceder a una dimensión de revelación, permítame establecer tres fundamentos importantes. Primero, es necesario establecer el fundamento del conocimiento. Juan 8:32 declara y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué es necesario el conocimiento? Porque en la vida únicamente nos defiende lo que conocemos, nunca lo que ignoramos. Número dos, así como es necesario establecer un correcto conocimiento, necesitamos también establecer un correcto entendimiento. Proverbios 16:22 declara y dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Necesitamos conocimiento, pero también entendimiento. Cómo me gusta Oseas 4:6, un libro del Antiguo Pacto. Mi pueblo perece, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pero en un nuevo pacto no se perece ni se llega a un estado limitante solo por falta de conocimiento, sino por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que conocen mucho, pero entienden poco. Te lo repito una vez más, yo puedo percibir la presencia de Dios. Hay gente que hoy en día conoce mucho, pero entiende poco. En un nuevo pacto necesitamos un correcto conocimiento, pero también necesitamos el espíritu y la gracia de poder entender. El Salmo 32, verso 8 declara y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué necesitamos entendimiento? Porque lo único que legaliza lo que tú conoces no es lo que conoces, sino es lo que tú entiendes de lo que tú conoces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos conocimiento, necesitamos entendimiento, porque en un nuevo pacto la legalidad de lo que se conoce no está en lo que se conoce, sino en lo que se entiende de lo que se conoce. Y número tres, para poder acceder a dimensiones de revelación, necesitamos también discernimiento. Hebreos capítulo 5, verso 14 declara y dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
los cuales por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque en la vida únicamente me defiende lo que conozco, nunca lo que ignoro, porque el entendimiento legaliza el conocimiento, pero el discernimiento habilita en una esfera espiritual el conocimiento y el entendimiento que tú recibes de parte de Dios. Ahora bien, llama mi atención que la palabra revelación en el original se deriva de la palabra apocalipto, que significa correr el telón para que se vea la obra completa. De allí se deriva la palabra apocalipsis, que significa revelación. Ahora bien, creo que el tiempo es apremiante. El tiempo que nos está tocando vivir es apremiante, el tiempo es oportuno y el tiempo es desafiante. Por favor, levante su mano y diga conmigo: el tiempo es apremiante, el tiempo es oportuno y el tiempo es desafiante. Sin lugar a dudas, jamás olvidaremos este año. Pero si tú has establecido el fundamento del conocimiento, el fundamento del entendimiento y el fundamento del discernimiento, entenderás lo siguiente. He escuchado durante el transcurrir de este año, inclusive a muchos profetas que han declarado que el fin del mundo ha llegado. Cuando tú entiendes que fin no es la conclusión de algo, fin es la revelación de alguien. Te lo repito una vez más, hay muchos declarando, diciendo que el fin del mundo ha llegado. Mis amados, cuando tú recibes conocimiento, entendimiento y discernimiento impartido por parte del Santo Espíritu de Dios, tú entiendes que el fin no es la conclusión de algo, fin es la revelación de alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creo con todo mi corazón que estamos a la puerta de una nueva estación, de una nueva temporada y de una de las jornadas más gloriosas de nuestra vida y de nuestro ministerio. La palabra declara y dice que quien inició la buena obra la perfeccionará. Ahora, si ciertamente el nivel de autoridad, honra y bendición que se manifiesta es consecuente a la dimensión de revelación que se te ha sido otorgado, entendemos por el Espíritu de Dios lo que leímos en el Evangelio de Juan. Por favor, vaya conmigo. Dice el Evangelio de Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. La primera dimensión de la que quiero hablar esta noche es la dimensión de lo escuchable. Se lo repito una vez más, la dimensión de lo escuchable. Porque la revelación del Espíritu de Dios opera en la dimensión de lo que se escucha. Romanos capítulo 10, verso 17 declara y dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y note, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y dice la palabra, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Estaba el profeta con dos discípulos, ve a Jesús, pero note esto, vio a Jesús, pero declaró al Cordero. Se lo repito una vez más, si alguien considero llegó a poseer la dimensión de revelación de que Jesús era el Cordero, es el Cordero de Dios, fue el profeta Juan. Cuando está con los discípulos, puedo imaginarme viendo a Jesús, pero no declaró a Jesús, no dijo: allí va Jesús, el hijo de José el carpintero. No, él dijo, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero, he allí el Cordero de Dios. Y dice, lo oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, vea lo que se está gestando, vea la dimensión de revelación, vea lo que se está manifestando en esta dimensión de lo escuchable.
Cuando los discípulos oyeron a Juan, siguieron a Jesús. Y acá viene la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Juan ve a Jesús declara el Cordero? Porque era la dimensión de revelación que él poseía. Pero cuando los discípulos oyen a Juan, siguen a Jesús. Escucharon a Juan, pero siguieron a Jesús. ¿Por qué, profeta? Dígame, ¿por qué, profeta? ¿Por qué? Porque cuando se escucha lo correcto, se sigue al correcto. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Cuando se escucha lo correcto, se sigue al correcto. Y vea todo lo que se dio y se gestó en la dimensión de lo escuchable. Juan, como profeta, poseía una revelación, tenía una correcta revelación, poseía una correcta visión. El apóstol Efraín nos estuvo declarando y enseñando principios en estos días sobre la necesidad de tener visión. Juan poseía una correcta revelación, una correcta visión, tuvo una correcta identificación, tuvo una correcta interpretación y tuvo una correcta declaración porque vio a Jesús, pero declaró al Cordero de Dios. Los discípulos lo oyen y deciden seguir o rebasó a Jesús, porque cuando se escucha lo correcto, se sigue al correcto. Profetizo que ha llegado el tiempo en el que se levanta una generación profética con sus sentidos agudizados, sus sentidos sensibilizados y sus sentidos dimensionados y activados a la voz del Espíritu Santo de Dios. No es tiempo de escuchar las circunstancias, no es tiempo de escuchar la voz de la pandemia, no es tiempo de escuchar la voz de la necesidad o de la enfermedad. Hoy más que nunca necesitamos una generación profética que pueda poseer revelación, que pueda tener visión, identificación, interpretación, aleluya, y que pueda tener una declaración profética correcta, porque cuando tu revelación, tu visión, tu identificación, tu interpretación y tu declaración son correctas en la dimensión de lo que los demás escuchan, cuando escuchen lo correcto, seguirán al correcto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por el contrario, si se escucha lo incorrecto, normalmente se pierde el camino, y para recobrar el camino hay que volver al lugar en el que éste se perdió. Hebreos capítulo 5 verso 14 declara y dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los cuales por el uso tienen los sentidos, escuche esto, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así te dice Jehová de los ejércitos, Betania, levanto en medio de vosotros una generación profética con los sentidos activados, con los sentidos espirituales agudizados, con los sentidos espirituales sensibilizados a la voz del Espíritu de Dios. Es tiempo de escuchar lo correcto, porque cuando se escucha lo correcto, se sigue al correcto. Cuando escuchas lo que no es y cuando escuchas lo correcto, por eso es que hay gente que divide iglesias, por eso es que hay gente que se larga de la iglesia y ni a Dios te dice. ¿Por qué? Porque dejaron de oír lo correcto, van y deciden abrir su kiosco cristiano, pero normalmente cuando se deja de escuchar lo correcto, se empieza a escuchar lo incorrecto y se termina perdiendo el camino. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el tiempo de que nuestros sentidos sean agudizados a la bendita y gloriosa voz del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos de Juan escucharon lo correcto, por lo tanto siguieron al correcto. Pero note lo que dice: cuando oyeron
hablar los dos discípulos, cuando lo oyeron hablar, siguieron a Jesús. Y note esto porque es sumamente importante. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? La segunda dimensión de revelación que necesitamos activar es la dimensión de lo explorable. ¿Por qué necesitamos la dimensión de lo escuchable y la dimensión de lo explorable? Porque en la dimensión de lo explorable es donde se activa la búsqueda, y es la búsqueda la que, note esto, precede al galardón. ¿Por qué necesitamos? Note qué profética la pregunta de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, verso 38, dice la palabra, les dijo, ¿qué buscáis? Llama mi atención, apóstoles higueros, que cuando somos, escuche esto, invitados a un congreso secular, usted es invitado para aprender definiciones y llenarse y tener mayores y mejores explicaciones. Pero cuando usted es parte de una santa convocación como Conexión Vertical, cuando usted es parte de una fiesta solemne, usted más que invitado, porque los profetas no somos invitados, los profetas somos asignados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted es parte de una santa convocación, usted recibe la convocatoria para recibir imparticiones, abrazar revelaciones y experimentar transformaciones. Levante su mano derecha conmigo y diga, yo fui convocado a Conexión Vertical 2020 para recibir una impartición, para abrazar una revelación y para experimentar una transformación. Aleluya. Declaro que no saldrás de la iglesia como entraste. Si entraste en una dimensión, profetizo que saldrás en una dimensión mayor. Si entraste en una dimensión de fe, saldrás en una dimensión de fe mayor en el nombre de Jesús. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Hay un espíritu profético que se ha activado. Alguien va a recibir una impartición. Alguien hoy va a abrazar una revelación y en alguien se va a manifestar una transformación. Hay manifestaciones para la vida de tus hijos. Hay manifestaciones sobrenaturales para tu economía. Hay manifestaciones sobrenaturales para tu ministerio. Hay manifestaciones sobrenaturales para tu matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús, levante sus manos y diga conmigo, voy a recibir una impartición, voy a abrazar una revelación y voy a experimentar una transformación. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Necesitamos la dimensión de lo escuchable, porque cuando se escucha lo correcto, se sigue al correcto. Pero también necesitamos la dimensión de lo explorable, porque es allí donde se activa la búsqueda, y es la búsqueda la que precede al galardón. Permítame decírselo de esa manera. Si usted cita conmigo el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 14, esto es una profecía para algunas personas que están en el santuario en este momento. Esta es una profecía para muchas personas que me ven por el internet. Declaro que la dimensión de lo explorable se activa. Declaro que se activa hambre y sed. Mateo 5:6 declara y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. El salmista declaró, Salmo 34, verso 4, dice, note lo importante, el salmista está hablando y fluyendo proféticamente. Alguien tiene que tomar esta palabra. Alguien tiene que levantarse de su lugar y decir, yo voy a honrar esta palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo retener aquello que yo no estoy dispuesto a honrar. El salmista dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Permítame y se lo repito una vez más. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque la búsqueda
precede a la liberación. Esta es una palabra profética para alguien que será hoy liberado de cadenas de esclavitud, de cadenas de odio, de cadenas de amargura, de cadenas de necesidad, de cadenas de deuda, de cadenas de pobreza. La búsqueda precede a la liberación y el salmista dijo: yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero le doy una buena noticia. El verso 10 del Salmo 34 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué, profeta? Pregúnteme y dígame por qué, profeta. Porque la búsqueda, así como precede a la liberación, también la búsqueda precede a la bendición. Así dice Jehová de los ejércitos: año 2021, Betania será el año de los galardones. Así dice Jehová de los ejércitos: año 2021, Betania será el año de los galardonados. Alguien tiene que tomar esa palabra, alguien tiene que decir: yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Pero déjeme darle una tercera buena noticia. Hebreos capítulo 11, verso 6 declara y dice, esto es muy importante: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Alguien tiene que tomar esta palabra y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque la búsqueda precede a la promoción. Esta es una tarde de liberación. Esta es una tarde de bendición. Esta es una tarde de promoción. Declaro y profetizo que Dios honrará tu obediencia, Dios honrará tu fidelidad. Declaro que Dios honrará tu integridad. Declaro y profetizo que Dios honrará tu búsqueda. Así dice Jehová de los ejércitos: he puesto galardón delante de vosotros, y vuestra fidelidad, vuestra obediencia, vuestra integridad y vuestra búsqueda será galardonada en gran manera. Alguien tiene que levantar la mano, alguien tiene que hablar en lenguas y decir: yo tomo esa palabra. Se activa la dimensión de lo escuchable, porque si escucho lo correcto, seguiré al correcto. Se activa la dimensión de lo explorable. ¿Por qué? Porque allí es donde puedo buscar, y si yo busco, yo voy a hallar. El Espíritu de Dios me dice: profetiza Mateo capítulo 7, verso 7 y verso 8. Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará. A alguien Dios está hablando, a alguien Dios le está dando una palabra, a alguien Dios está liberando con esta palabra, y el Señor te dice: Inama anda, puedo escuchar nombres. María, veo a una mujer que se andará bajo su nombre es María, y el Señor me dice: hay una María que nos está viendo por las redes, por favor repórtate. El Señor te dice: María, no dejes de pedir, no dejes de clamar, no dejes de orar, porque tu clamor ha llegado a mi presencia, dice el Señor. Irama andarabasó, y he dado respuesta. Mateo 7, 7 y verso 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, alguien tiene que decir amén, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Declaro que se te están abriendo puertas. Declaro y profetizo, que hay puertas en las que Dios te va a hacer entrar.
muchos dirán, ¿y por qué entra por esa puerta? Pero el Señor te dice hoy, entra por la puerta que yo te abro, porque si Dios te abre la puerta, los hombres no te la podrán cerrar. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir, yo tomo esa palabra profética. Alguien tiene que decir, estoy recibiendo una impartición, abrazando una revelación y manifestándose y experimentando una transformación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llama mi atención que dice la palabra, note esto, qué glorioso. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, qué pregunta tan extraordinaria. Hoy el Espíritu de Dios te dice, ¿qué buscáis? Hoy el Espíritu de Dios te dice, ¿qué buscas? Tienes que tener claro lo que tú buscas. Inama Andaramaso, el profeta, tuvo una visión, Inama anda clara. Y usted debe de saber esto. ¿Por qué necesitamos visión? ¿Por qué necesitamos interpretación? ¿Por qué necesitamos tener una identificación correcta? ¿Por qué necesitamos revelación? Kurama anda, que nuestros sentidos estén agudizados. Porque con la vista tú ves, pero con la visión tú identificas. Te lo repito una vez más, con la vista tú ves, pero con la visión tú identificas. Apóstol Víctor Hugo nos estuvo impartiendo y hablando sobre la visión 2020. Qué glorioso. Necesitamos tener vista. Tenemos una vista natural, pero necesitamos que se levanten hombres y mujeres con visión espiritual. Tú y yo tenemos vista natural, pero declaro que Dios levanta hombres y mujeres con una visión espiritual, una visión profética. La vista te hace ver, pero la visión profética te hace identificar. Juan vio a Jesús, pero el tipo tenía visión profética, por eso dijo, no, yo no estoy viendo solamente a Jesús en el plano natural, con la visión espiritual y la visión profética que Dios me ha dado, yo estoy viendo que el que va allí es el Cordero de Dios. Voltea a ver al que está a tu lado, dile a la persona que está atrás, si hay alguien en las redes que está viendo este tema contigo, dile, no solamente te voy a ver con ojos naturales, te voy a ver con ojos espirituales, gloria a Dios, porque con la vista se ve, pero con la visión se identifica. Necesitamos esa generación de ojos abiertos que vean, que intuyan, que disciernan, que perciban y que también interpreten correctamente. Cuando tú no solamente ves en el plano natural, sino que ves en el plano espiritual y eres capaz de identificar, tú percibes, tú conoces, tú disciernes, tú intuyes, tú interpretas. Irama anda rabaso. Así te dice Jehová de los ejércitos, Pastor Víctor Hugo Jr. Inama anda, era pra anda, me he permitido verte. Irama anda, hace unos días conversamos, hemos estado platicando, me he permitido verte en las redes, he escuchado tus predicaciones, pero no solamente te he visto con la vista natural, te he visto con visión profética que Irama anda Ramazón me permite identificar. Así te dice el Señor, no solamente Irama anda, he visto a un pastor, he visto a un apóstol, y el Señor te dice, en estos próximos 7 años voy a madurar el carácter apostólico del llamado que te he dado, del llamado que te he hecho. En ti se está gestando un apóstol que en su tiempo será expuesto, que en su tiempo será dado a la luz. Alguien dice gloria a Dios, alguien dice aleluya. He podido ver no solamente a un pastor, he
he podido ver a un apóstol que en los próximos 7 años Dios formará el carácter apostólico y te hará llegar mucho más lejos de donde han llegado tus padres. Y nada más anda, serás un apóstol que recoja la cosecha, dice el Señor, de todos estos años que tus padres han sembrado en las naciones. Prepárate porque los continentes se han abierto. He abierto puertas no solamente internacionales, he abierto puertas continentales a tu favor, a causa de la gracia que te he dado. Alguien puede decir, tomo esa palabra para mí. Alguien puede decir, la recibo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, reprehenderemaso. Llama mi atención, apóstol Víctor Hugo, que la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 10, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entiendo por el Espíritu que el apóstol está hablando de dos cosas, dentro de muchas otras, pero de dos cosas sumamente importantes. Número uno, el apóstol Pablo está hablando del don que él tiene. Por eso dice, de acuerdo a la gracia que me ha sido dada. Pero también el apóstol está hablando de la gracia que él es y que él representa. Ha llegado el tiempo, Urama Andarabaso, dice el Señor, apóstoles higueros, donde voy a levantar alrededor de ustedes la generación de hijos, que no solamente los reconocerán, los honrarán y los valorarán por el don que tienen, ese don y esa gracia apostólica, ese don y esa gracia profética. Te levanto una generación de hijos que serán capaces de reconocer el don que tienes, pero también el don que representas. Irama Andarabaso. Gracias, apóstoles, porque han reconocido la gracia que Dios me ha dado. Urama Andaramaso, porque cuando entiendes estos principios, tú reconoces al profeta, pero valoras al hombre y a la persona. Óreme, esto va a liberar a muchos pastores. Dios te va a levantar una generación de hijos que te valoren no solo porque predicas bien, no solo porque oras cuando les duele la cabeza, no solo porque estás al pendiente como pastor, no. Dios levanta una generación profética, aleluya, que sabrá y reconocerá el don que tienes, pero sabrán honrar el don que tú representas. Este principio lo entendió Josué, porque Josué se dio cuenta que cuando Moisés levantaba las manos, él y el ejército de Israel prevalecían en la batalla. Pero cuando él bajaba las manos, porque los apóstoles se cansan, los profetas también se cansan, pero hay uno que no se cansa, su nombre es Jehová de los ejércitos. Hay uno que no se debilita, es el que te dice hoy que cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Es el que te dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir las acechanzas del enemigo. O si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Josué entendió que si Moisés se cansaba, ellos decaían. Pero si Moisés levantaba las manos, Moisés no estaba peleando en el campo de batalla. Pero Josué entendió el misterio, que no se trataba solo del don que Moisés tenía o que se le había sido dado, se trataba del don que él es y que él representaba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos la dimensión de lo escuchable. Necesitamos la dimensión de lo explorable. ¿Qué interpretación más gloriosa en la dimensión de lo escuchable? Pero en la dimensión de lo explorable, ¿qué convicción tan gloriosa la de Jesús como la de los discípulos de Juan? Porque escucharon a Juan y tuvieron la certeza y la convicción de seguir a Jesús. Jesús les dice, ¿qué buscáis? Porque la búsqueda precede a la liberación, la búsqueda precede a la bendición
y la búsqueda precede a la promoción. Pero permítame avanzar, por favor. Si usted nota, los discípulos le dijeron, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Cuando Jesús, cuando Juan ve a Jesús, vio a Jesús, pero declaró al Cordero. Pero cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué buscáis? Ellos no lo llamaron Cordero. Ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro. Necesitamos la dimensión de lo escuchable, necesitamos la dimensión de lo explorable, donde se activa una genuina búsqueda, pero también necesitamos la dimensión de lo enseñable. Operó una interpretación, operó para andarabaso, para andarabaso. Urrebre endere masopre gendere baisopra anda, una convicción, pero también operó urabra andarabaso. Esto es sumamente importante, una instrucción. Oh, aleluya. La presencia de Dios está ministrando. El Espíritu de Dios, apóstol, tú declaraste que hoy era una noche de milagros. Inama anda, el Espíritu de Dios está trayendo milagros. El Espíritu de Dios está liberando. El Espíritu de Dios está sanando para honra y gloria de su nombre. Vimos una interpretación, vimos convicción, pero ahora nos toca ver una instrucción. Ellos lo llamaron Rabí, que traducido es maestro. Preciosa y amada iglesia. Es la humildad la que nos hace retener todo aquello que es mayor a nosotros mismos. Usted debe de saber que hay gente que sabrá más que tú y hay gente que sabrá menos que tú. Una andarabaso. Llama mi atención la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 23. El apóstol declara y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. De donde el apóstol habla con tal certeza, con tal convicción, con tal autoridad, y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque el apóstol Pablo había concebido a Cristo en su interior. Jesucristo se le revela a Pedro en el exterior, pero a Pablo se le revela en el interior. Por eso Pablo dice, cuando le plació al eterno Dios revelarse en mí, irama andaraba sopra anda. Pablo habla con autoridad para impartir, para transferir y enseñar, porque por medio del Espíritu, de la gracia y el don de revelación, a él se le había sido revelado Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuán importante es oír. Cuán importante es buscar, cuán importante es ser enseñados, porque la forma en la instrucción se nos da formación y normalmente la formación provoca la transformación. Se lo repito una vez más, permítame recapitular porque creo que esto está edificando a muchos. Inama anda, cuando tú escuchas lo correcto, tú sigues al correcto. Número 2, cuando se activa una búsqueda, debes saber que la búsqueda precede a la liberación. La búsqueda precede a la bendición y la búsqueda precede a la promoción. Pero ¿por qué necesitamos la dimensión de lo enseñable? Porque en la dimensión de lo enseñable se nos da la instrucción y la instrucción trae formación y la formación provoca una
transformación. Declaro que la dimensión con la que iniciaste Conexión Vertical 2020 no será la dimensión en la que concluyamos en un momento más. Irama anda, estás accesando, estás a punto de acceder a dimensiones mayores por medio y a través de la fe en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si le va a aplaudir, por favor, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Ellos lo llamaron Rabí. Pero note esto. Le dijeron, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Le dijeron, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Esa es la dimensión de lo revelable. Hoy más que nunca necesitamos que los cielos se abran y que la gracia y el Espíritu de Dios nos empiece a hablar, nos empiece a revelar. Irama andará pasó. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, declara y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, note esto, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego dice, a estos se les reveló. O se lo vuelvo a repetir, a estos se les reveló, porque normalmente la dimensión de autoridad, Irama anda, la masó, la manifestación de autoridad, honra y bendición es consecuente a la dimensión de revelación que se te ha sido otorgado. El tiempo en el que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ha llegado. Dice la palabra que lo que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Alguien dice amén a eso. Es tiempo en el que verás lo que no has visto, harás lo que no has hecho y recibirás aquello que hasta hoy no se te había sido otorgado, porque hay una dimensión mayor de revelación que te hará experimentar una transformación gloriosa en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora note, dice la palabra, les dijo, venid y ved. Hemos hablado de visión. La capacidad de ver en el Espíritu Santo, en la esfera espiritual, por medio del Espíritu, es cuando Él trae revelación y en ella encontramos iluminación. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Habla de una proyección allá, porque mis pasos, mis decisiones deben estar guiados e iluminados por la bendita y gloriosa palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4 y 5. Declara y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si usted va al verso 16, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, verso 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para que alumbraran sobre la tierra. El verso 16 y el verso 17 nos muestran la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol, la luna y las estrellas fueron puestas en el cielo para que alumbrasen sobre la tierra tanto de día y de noche. Pero si usted
pudo escuchar los versos anteriores, ya había una luz. ¿Qué luz es esa? Es la luz primigenia de la revelación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz del mundo. Por eso Jesús dijo, oh, reprehende, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también yo soy la vida. Pero llegó un momento en el que Jesús dijo, yo soy la luz. Y fue tan extraordinario que en la dimensión de luz, esa unción, esa autoridad y esa gracia la imparte Jesús diciendo, ahora yo me voy, no los dejaré solos, les voy a enviar el Paracleto, uno de la misma especie que estará en ustedes y junto a ustedes, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y usted puede ver, y llega el momento en el que Jesús declara y dice, pero momento, ahora ustedes son la luz. Oh, yo no sé si alguien será luz. Irama anda. Ustedes son la luz del mundo. Reprehende. Por eso, en la genealogía de Abraham, en él son benditas todas las familias de la tierra. Pero usted ve que la promesa fue la siguiente: tu descendencia será, y note esto, como las estrellas que están en el cielo, pero también como la arena que está a la orilla del mar. La connotación y explicación teológica muy buena es por el número, por la cantidad, sí, pero escuche, habló de estrellas en el cielo y habló de arena de mar. Yo he venido a profetizarte que Dios, si te dijo que eras luz, declaro que eres estrella en el cielo. Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Oh, Rabra Andaramaso, estarás encima solamente y no estarás debajo. He venido a decir que el tiempo de que des luz como estrella puesta en lo muy alto ha llegado, y que por medio de ti el nombre de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo sea honrado y glorificado. Ahora, antes del sol y la luna ya había una luz, la luz primigenia de la revelación. Lo primero en este nuevo orden que Dios llama a la existencia entonces es luz. Pero dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Diga conmigo, yo soy luz. Por favor, empuje a alguien, métale un codazo en el espíritu, dígale, Dios te está hablando, dígale, toma la palabra, dígale, Dios te ha llamado a hacer luz. El genao de Dios está dentro de ti y brillarás. Vamos, profetícele, dígale, Dios me ha llamado a brillar para honra y gloria suya. Pero note esto, Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el fundamento de la revelación es la palabra, es Cristo, es el verbo hecho carne. El fundamento de la revelación es la palabra. Número 2, el principio de la revelación está en el lugar secreto. Y número 3, la demanda de la revelación es la separación. Se lo repito una vez más. El fundamento de la revelación es la palabra, es Cristo, es el verbo que se hizo carne. Por eso en Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero momento, esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Alguien dice amén a eso. Lámpara es a mis pies tu palabra. El fundamento de la revelación es la palabra. Pero el principio de la revelación está en el lugar secreto. El Salmo 51, verso 6 declara y dice, Urama andaramaso, he aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría, porque el fundamento de la revelación es la palabra.
El principio de la revelación es el lugar secreto, pero la demanda de la revelación es la separación. Hay un fundamento, hay un principio, pero también hay una demanda. Si usted va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, rápidamente, por favor, note lo que dice el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, perdón, capítulo 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, diga conmigo, revelación delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Había una luz de revelación gloriosa en ese monte. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, porque la esencia y la sustancia de Cristo es luz. Urama andarabaso. Por eso mi papá siempre me ha enseñado y me ha dicho, hijo, lo correcto no tiene sombras y lo correcto trae justicia. Lo correcto no tiene sombras y lo correcto trae justicia. La esencia y la sustancia de la naturaleza espiritual de Cristo es luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro decidió hacer una enramada. Usted conoce la historia, pero llegó el momento en el que el Padre habló y dijo, momento, allí está Moisés, allí está Elías, pero en medio he puesto a mi hijo, a él oír. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si el fundamento de la revelación es la palabra, el principio de la revelación es el lugar secreto y la demanda de la revelación, note esto, es la separación. Entendemos lo que ocurrió en Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacob, su hermano, y los hizo subir al monte. Jesús los eligió, Jesús los consagró y Jesús los dimensionó, y llevándolos a una nueva dimensión, se reveló en una manifestación tan gloriosa que los otros 9 allá no habían experimentado. Yo declaro que eres de los elegidos. Alguien tiene que tomar esa palabra. Yo declaro que eres de los consagrados. Declaro y profetizo que eres de los dimensionados. Urreme en de rebaso, como declaraba profeta Ronnie Oliveira, los que estaban adentro del arca fueron los que fueron dimensionados. Yo profetizo hoy en el nombre de Cristo Jesús que serás elegido, serás consagrado, puesto aparte, porque la demanda de la revelación siempre será la separación. Y profetizo en el nombre de Jesús que hay una nueva dimensión que antes que este año concluya, habrás de acceder a ella y empezar a experimentar cosas extraordinarias de acuerdo al propósito eterno que en Cristo Jesús por gracia se te ha sido dado. Si le vas a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Si vas a tomar la palabra, tómala en el nombre de Jesús. Qué extraordinario, preciosa y amada iglesia, que la voz del Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque considero que Moisés representa la ley. Considero que Elías representa el juicio. Elías era de esos profetas que no dudo que si viviera en el 2020, como decimos en Guatemala, ya se hubiese chamuscado a un montón, porque Elías era el profeta de fuego. Si algo disfruto leer en las escrituras es que Elías era de armas tomar y decía que descienda fuego y te consuma. Ese era el profeta, porque Elías representa la ley. Moisés representa la ley. Elías representa el juicio, pero Jesús representa la gracia.
Es tiempo de hoy más que nunca escuchar la gracia, porque lo peor de muchos oradores, no voy a faltar a mi ética ministerial, pero quiero ser honesto con lo que recibo de parte del Espíritu de Dios. Hoy muchos hablan y predican gracia, pero viven en ley. Hoy muchos hablan y predican gracia, pero viven en juicios. Señores, ni tú ni yo somos jueces de nadie, porque cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de todas las cosas ante el Tribunal Supremo, ante nuestro Padre Celestial. Es tiempo de que hoy más que nunca se escuche la voz de la gracia. Irama Andarabaso, declaro que eres Opra Andarabaso establecido en una dimensión de gracia mayor para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia refiere y dice gracia sobre gracia. Entendemos que la gracia no es licencia para pecar, porque el problema de la iglesia, mis amados pastores, mis amados líderes, yo lo viví. Yo crecí en las bancas de la iglesia, tengo el honor y el privilegio de ser hijo de pastores. Irama Andarabaso, eso no me hace exclusivo ni diferente, pero sí me permitió experimentar y ver muchas cosas dentro de la iglesia. El problema de la iglesia es que ha perdido el equilibrio. Dios nos dio legalidad y caímos en legalismo. Luego Dios empieza a revelar nuevos conceptos y principios, nos da libertad y caímos en liberalidad y en libertinaje. Por eso Pablo, refiriendo la gracia, dice, no, momento, esto no es licencia para pecar. Vamos a vivir en legalidad, levante su mano, y en libertad. Diga conmigo, voy a vivir en legalidad y voy a vivir en libertad. Vamos, dígalo una vez más. Diga conmigo, yo voy a vivir en legalidad porque Dios es legal y no legalista, pero voy a vivir en libertad porque he conocido la verdad, he conocido a Cristo y está revelado en mí. Alguien dice amén, y la palabra declara, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oh, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y permítame, por favor, ir concluyendo con lo siguiente. Necesitamos la dimensión de lo escuchable, la dimensión de lo explorable, la dimensión de lo enseñable. Necesitamos también la dimensión de lo revelable, donde abunde la esencia y la sustancia de la naturaleza divina de Dios, que es luz. Pero luego dice, Irama Andarabaso, voy concluyendo. Luego dice, Irama Anda, les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Allí se estaba activando la dimensión, la quinta dimensión, que es la dimensión de lo habitable. El Salmo 51, verso 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero dice que se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Una de las representaciones de la hora 10. La hora 10 denota lo verdadero. Por eso Pablo dice que muchas cosas vinieron a ser sombra y figura de lo que habría de venir. Se lo repito una vez más. Muchas cosas vinieron a ser sombra y figura de lo que habría de venir. La hora 10 representa lo verdadero. Irama Andarabaso, estos discípulos se quedaron con Jesús aquel día. ¿De qué hablarían? ¿De qué experimentarían? En la dimensión de lo habitable, Irama Anda, únicamente accesan a aquellos que han buscado y están dispuestos a conocer lo verdadero y han entendido que la hora 10 habla de los íntimos, porque usted no deja a cualquier persona en su casa.
Dice la palabra que ellos le dijeron, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ver. Y cuando le dice que entraron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Hoy profetizo que el tiempo de los íntimos, entendemos que Dios no tiene hijos consentidos, pero sí hijos amados. Pero escuche, esto es tan extraordinario porque el tiempo de los íntimos ha llegado. Urama andarabaso prahandarabaso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es el tiempo de volver a la intimidad. Es el tiempo de volver al lugar secreto. El ayuno, la oración, la intercesión profética, la intercesión, la guerra espiritual son los ámbitos donde debemos estar. El profeta, cuando bajaba y declaraba una palabra, siempre refería y decía, en cuya presencia estoy, en cuya presencia estoy. Así dice Jehová de los ejércitos. Pastores, muchos se han olvidado del lugar secreto, pero el Señor dice, hoy convoco a muchos de ustedes al lugar secreto. Estoy esperando a mis muy amados para tener comunión. Estoy esperando a mis muy amados, a mis íntimos, para tener intimidad con vosotros, porque hay cosas mayores que quiero enseñarte, dice el Señor, y lo haré en el lugar secreto. Es tiempo, dice Jehová, de volver al ayuno, de volver a la intercesión, de volver a la intercesión profética. Es tiempo de volver a al lugar secreto, porque será en el lugar secreto donde te voy a hablar, dice el Señor, porque te recuerdo que en el lugar secreto fue donde todo empezó. Te recuerdo que fue en el lugar secreto donde tenía intimidad y comunión contigo, dice Jehová de los ejércitos. Hoy convoco a los hijos, y los verdaderos hijos atenderán la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo, que les convoca al lugar secreto, el lugar donde todo empezó, el lugar donde Dios te hablaba, el lugar donde te revelaba, el lugar donde tenías que escribir las mejores prédicas que has dado. Es tiempo, señores, de preguntar por las sendas antiguas, porque desde hace mucho tiempo se ha dejado de escuchar lo correcto y lo que Dios quiere hablar, Irama andarabaso, de parte del Espíritu de Dios en los púlpitos. Así dice Jehová de los ejércitos, será la voz del Espíritu de Dios la que vuelva a escucharse en muchos podiums, en muchos congresos. No será la voz de los hombres. ¿Por qué? Porque la religiosidad, el legalismo y la doctrina de hombres son los opositores de la voz y la revelación del Espíritu de Dios. Señores, lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Alguien tiene que tomar esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y permítame concluir con lo siguiente. Irama andarabaso prahandarabaso. El legalismo, la religiosidad y la doctrina de hombres son los opositores a la revelación del Espíritu Santo. Por eso Proverbios 29:25 dice, apóstoles higueros, el temor de hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor de hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. 5 cosas hace el temor de hombre: ata, amarra, esclaviza, paraliza y limita a la gente. Por eso Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos pastores, apóstoles y líderes tienen que atender esta palabra profética. Yo declaro una anda con temor de Dios y profetizo lo siguiente con temor y temblor. El Salmo 49:20 declara y dice, el hombre que está en honra y no lo entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hoy más que nunca necesitamos que nuestros sentidos estén
agudizados a la voz del Santo Espíritu de Dios, porque el tiempo es apremiante, oportuno y desafiante. Luego de que se quedaron con él, dice el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y note la manifestación de transformación que se da en estos versos, y concluyo con esto. Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Note, Juan estaba en la dimensión de revelación de entender que Jesús era el Cordero de Dios. Cuando ellos empiezan a seguir en la dimensión de lo explorable, poseen la revelación de entender que ese Jesús era el maestro, rabí, que traducido es maestro. Pero cuando salen de haber estado con Jesús aquel día, porque se quedaron, porque era la hora 10, dice que ellos hallaron primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Un momento, la dimensión de revelación fue progresiva, fue creciendo, y ahora ellos poseían una dimensión mayor. Ya no solamente ese Jesús era el Cordero, ya no solamente ese Jesús era el maestro, ya no solamente ahora ese Jesús era el Mesías, era el Cristo. Yo creo que Jesús esa noche les enseñó, les habló, les profetizó, compartió con ellos, y esa noche ellos llegaron a poseer la dimensión de que ese Jesús no solamente era el maestro, no solamente era el Cordero, ese Jesús era el Cristo. Y dice, y le trajeron a Jesús, y mirando Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero luego dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sigue. Vea, la manifestación continúa. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Note esto, Felipe era de Betsaida, tenía las mismas costumbres, tenía y conocía los hábitos de su ciudad, de su pueblo, de su nación. Por eso, lo tan tremendo que pasa cuando alguien se convierte es que, sea de la cultura que sea, lo primero que absorbe es una cultura cristiana, pentecostés y evangélica. Empieza a decir aleluya, empieza a decir gloria a Dios. Cuando entra a la iglesia se pone la Biblia bajo el brazo, cuando entra a la iglesia le cambia la voz. ¿Por qué? Porque absorbe, viene de una cultura y absorbe una subcultura cristiana evangélica, de religión, de legalismo, de decir aleluya y gloria a Dios, y no estoy en contra de eso. Pero note esto, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan tenía la revelación de que Jesús era el Cordero. Los discípulos tuvieron la revelación de que él era el rabí, el maestro. Al salir de estar con él, poseían ya la revelación del Cristo. Pero luego Jesús encuentra a Felipe, le dice: sígueme, pero él no había experimentado esas dimensiones de las que le acabo de hablar. Y dice que Felipe halló a Natanael, y ¿sabe qué le dice Felipe? Hemos hallado a Jesús, de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Para Felipe no era el Cordero, para Felipe no era el maestro, para Felipe no era el Cristo, para Felipe era el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué? Porque lo que experimentamos es consecuente a la dimensión de revelación que se nos ha sido otorgada. Y cuando Felipe se encuentra a Natanael, como que la dimensión que Felipe tenía de revelación no es de tanto impacto sobre Natanael. ¿Y sabe qué dice Natanael?
¿Puede salir algo bueno de Ministerios Betania USA? Pero sabe, llegó el momento en el que en Ministerios Betania USA se presentó el Hijo del Dios viviente, y dice la palabra: Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Note lo que estaba diciendo Felipe: ven y ve. Como quien dice, si vienes, se te va a activar la dimensión de lo revelable. Vas a poder ver con vista, pero vas a poder identificar con visión. Y dice la palabra, le dijo, anda, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael estaba encontrándose con el apóstol de apóstoles, con el profeta de profetas. Bendito aquel que se le revele Cristo, bendito aquel que tenga intimidad y comunión con el verdadero y único Dios. Y note esto, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: un momento, yo creo que no me conoces realmente, pero me voy a presentar profetizándote esto. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, Irama Andarabasó, te vi. Y el Señor me dice: apóstoles higueros, hay muchos debajo de la higuera en su economía, hay muchos debajo de la higuera en su matrimonio, hay muchos debajo de la higuera en su familia y ministerio. Pero el Señor dice hoy: desde allí que estás debajo de la higuera, yo ya te he visto y hoy he venido a decirte: tengo un propósito glorioso contigo. Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo de la higuera, yo ya te había visto. Felipe, Urama anda, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y por favor lea el verso 49 conmigo, he concluido. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, lo que le habían dicho los dos discípulos. Quiere decir que en Natanael se activó la dimensión de lo enseñable, al igual que los otros dos. ¿Por qué, profeta? Porque cuando se escucha lo correcto, se sigue al correcto. Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a Jesús, de quien se escribió en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿Quién? El hijo de José, allá el que vive en la tienda, el que vive a la vuelta del que vende gas, allá de los que viven y están atrás del Walmart. Pero cuando se encontró con la revelación verdadera, dice la palabra, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Quiere decir que la dimensión y la revelación que llegó a poseer Natanael cambió. Ahora ya no dijo: será que de Dallas, Texas, de Estados Unidos, de Houston, de Guatemala saldrá algo bueno. Claro que saldrá algo bueno, porque el tiempo en el que se redime, Romanos 8:19, ha llegado para el verdadero hijo e hija que se atreva a creer. La Biblia dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar por la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé si hay un hijo, yo no sé si hay una hija en Dallas, yo no sé si hay un hijo en Ministerios Betania USA que dice: Irama Andarabasó, hay una nueva dimensión, hay una impartición, habrás una revelación, porque estoy dispuesto a experimentar una transformación. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y esta es la palabra profética que el Espíritu me daba para la casa ministerial Betania. Ministerios Betania USA, así te dice Jehová de los ejércitos: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así te dice el Señor, Betania:
cosas mayores verás. Y de cierto, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. ¿Alguien puede decir amén? Diga conmigo, esta noche se me abren los cielos. Y ángeles que suben y descienden. ¿Por qué no dice que descienden y suben, sino dice que suben y descienden? ¿Sabe por qué? Porque los ángeles están en medio de nosotros. Profetizo que el ángel de Jehová acampará alrededor de ti para guardarte y defenderte. Profetizo que Dios enviará sus ángeles a servirte, a protegerte en el nombre de Jesús. Declaro que hay asignaciones angelicales para hombres, para mujeres, para matrimonios, para familias. Hay ángeles asignados con tu dirección. Hay ángeles asignados a tu automóvil. Hay ángeles asignados a tu trabajo, porque en ese trabajo hay una hija de Dios, un hijo de Dios que ha recibido una impartición, que ha abrazado una revelación y que está experimentando una transformación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús estaba profetizando: veréis el cielo abierto y ángeles que suben y descienden. Irama andaraba sobre ende. Ima andaraba sopra andaraba sobre el Hijo del Hombre. Hubieron algunos escenarios proféticos donde los cielos se le abrieron proféticamente al Hijo de Dios. Jesús estaba profetizando y anunciando predictivamente lo que habría de acontecer. Cuán importante es conocer, percibir, discernir, intuir y también interpretar. Cuán importante es ver con vista, pero cuán importante es la visión profética que te hace identificar. Necesitamos tener visión, pero toda visión sin iluminación se desvanece en sí misma. Es necesaria la luz. No importa para andar qué grande pueda ser tu visión, necesitas luz. Porque toda visión sin iluminación se desvanece en sí misma. Cito el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y del verso 39 al verso 45. María entra a la casa a reprender de Elizabeth. Y concluyo, por favor, levante sus manos. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu. Mire desde dónde el profeta Juan identificó a Jesús. Y cuando aconteció que oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu. Oh, Rama, anda, Ramazo. Porque cuando eres capaz de identificar espiritualmente las cosas espirituales, cuando se te revela algo en la tierra, el cielo ya no puede retenerlo, te lo tiene que soltar. Irama andaramaso. Juan identificó a Jesús desde el vientre. Juan identificó a Jesús en el Jordán diciendo: he ahí el Cordero de Dios, cuando lo bautizó. Juan lo identificó estando con sus discípulos, y cada vez que identificó a Jesús, el poder sobrenatural se abrió. ¿Qué representan los cielos abiertos? El lugar donde el Padre dará testimonio de ti. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Yo le voy a pedir que usted que me está escuchando en las redes, usted que está en el santuario allá en la ciudad de Dallas, tenga a bien levantar y extender sus manos. Dios te trajo para recibir una impartición, abrazar una revelación y experimentar una transformación. Padre, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, Irama Andarabaso, y por tu misericordia. Padre, declaramos que se activa la dimensión de lo escuchable, la dimensión Urama Andarabaso pra anda, Iraba Andarabaso, de lo explorable, la dimensión de lo enseñable, la dimensión de lo revelable y la dimensión de lo habitable. Bienaventurados, dice el Señor, aquellos que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Puedo ver en mi espíritu, apóstoles higueros, muchas semillas. Veo semillas, semillas, semillas. Y el Espíritu de Dios dice, Ministerios Betania USA, estos próximos 7 años será un semillero, Urama Anda, de ministerios, Urapra Anda, como nunca antes. Transferirás, transmitirás e impartirás legado, dice Jehová de los ejércitos. Urapra Andaramaso, de la genética que te he hecho poseer, dice el Señor apóstol. Transmitirás, transferirás e impartirás a muchos, dice el Señor. Estos 7 años serán años de gloria para transmitir, para transferir y para impartir. Porque el tiempo, Urama Andarabaso, en el que se levanten las nuevas generaciones con sentidos agudizados al espíritu, Reprehenderebaso, ha llegado, dice el Señor. Oh, reprehenderebaso. Padre, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo cada ministerio representado en el nombre de Jesús. Reprehende. El Espíritu de Dios me dice manifestaciones sobrenaturales. Irama andarama sopra anda. Estas próximas 7 semanas, dice el Señor, habrán manifestaciones sobrenaturales en la economía, en el matrimonio, en la familia. Irama anda, hay una operatividad angelical sobrenatural y extraordinaria. Hay una atmósfera de milagros ciertamente, Irama anda, en la casa. Por favor, toma por la fe. El Espíritu de Dios te dice, ¿qué buscáis? Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos toda honra. Irama anda, damos toda gloria, damos toda alabanza y toda adoración a ti, oh Dios, porque solo tú te lo mereces. Amén. Gloria a Dios. Preciosa y amada iglesia, ha sido un honor y un privilegio. Gracias por la invitación a esta santa convocación. Gracias por permitirme ser parte de Conexión Vertical. Un honor muy grande y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga grandemente.